Bienvenidos un día más a mi canal. El otro día en Instagram os pedí que me contarais qué dudas teníais y bueno, la verdad que me he visto desbordada. Pero os voy a contestar algunas que he seleccionado que creo que os pueden ser bastante interesantes y vamos allá. La primera dice, he hecho 2 veces la buttercream de merengue suizo y me sabe mucho a mantequilla. ¿Es normal? Bueno, no debería, ¿vale? Si nos está pasando eso, normalmente se debe a que cuando nosotros hacemos el buttercream de merengue suizo hacemos un merengue muy esponjoso, pero a veces al meter la mantequilla, si cambiamos a la pala o si la mantequilla estaba un poco fría, que suele ser el mayor problema, digamos que el merengue pierde su aire en favor de la pesadez de la mantequilla. ¿Cuál es el truco? Pues vamos a añadir la mantequilla muy poco a poco, siempre a temperatura ambiente, y yo personalmente, desde unos años atrás hasta ahora, lo hago ya todo con las varillas. Empiezo a montar el merengue suizo y cuando ya lo tengo perfecto, empiezo a añadir la mantequilla poquito a poco, hasta que tengo un merengue, hasta que tengo una crema de merengue muy esponjosa, muy aireada, ¿vale? Queremos que crezca de volumen, queremos que esté espectacular y de esa forma os va a saber menos a mantequilla. También, ojo, que cuando la refrigeramos, pues imaginad que yo hago hoy la crema de merengue suizo, pero la voy a usar pasado mañana y la dejo en la nevera. Cuando la vuelvo a sacar, tengo que dejar que vuelva a temperatura ambiente y de nuevo montarla con las varillas para que vuelva a recuperar todo ese aire, porque si no nos va a saber a mantequilla y sobre todo muy pesada. ¿Toma un sabor extraño el bizcocho hecho en molde de silicona o me lo parece a mí? Bueno, pues efectivamente yo, como habréis visto, no soy muy fan de los moldes de silicona, no por nada en especial. Simplemente he pensado una cosa, la silicona es un aislante. Muchas veces tenemos guantes para sacar cosas del horno que son de silicona. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros cocinamos en silicona, las cosas están cociendo dentro de la silicona y digamos que el molde no está ayudando a la cocción, mientras que cuando usamos cerámica, usamos vidrio, usamos metal, se están calentando y ayudan a la cocción del producto. Entonces, en mi opinión y en mi experiencia, las cosas quedan mejor cuando horneamos en otro tipo de materiales, porque además luego la silicona a veces es difícil de limpiar. No sé, a mí personalmente me parece que las cosas quedan un poco más chiclosas y un poco más como cocidas. Entonces, mi recomendación es que si podéis evitar la silicona, la evitéis, pero bueno, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. De hecho, mi recomendación es que para hornear, si podéis evitar la silicona, la evitéis. Porque luego para otras aplicaciones como son, yo qué sé, para congelar semifríos, para hacer tartas que van en unos moldes que podamos desmoldar, pues es genial la silicona. Se pueden hacer un montón de cosas, pero para hornear, desde luego, no es mi soporte favorito. ¿La buttercream se puede congelar? Pues sí, se puede congelar. Yo he probado a congelar la más básica, la de merengue suizo, la de queso y todas ellas son congelables. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Que después siempre, antes de utilizarla, hay que dejar que vuelva a temperatura ambiente y no a frío, a temperatura ambiente, y hay que batirla muy bien para que vuelva a coger aire, para que vuelva a estar esponjosa. Hay un truco que es bastante cómodo y bastante práctico. Cuando habéis sacado el buttercream del congelador y ya está prácticamente a temperatura ambiente, pero lo batís y parece como que no acaba de la cosa arrancar y no acaba de estar tan esponjoso como estaba, separad un poco, un cuarto del buttercream y calentarlo un poco en el microondas. Yo de hecho cuando hago merengue suizo cojo un cuarto y casi lo fundo en el microondas y luego lo añado. Y ese calor que va entrando va a ayudar a que vuelva a toda temperatura ambiente y se quede perfectamente esponjoso. Otra pregunta, ¿por qué se me corta la nata al hacer postres? Bueno, pues normalmente la nata se corta porque batimos de más, ¿vale? Siempre hay un punto en el que la nata se pasa de batido y pasa a hacer mantequilla. Así que cuando la hagáis en casa, siempre con mucho ojo mirando. También os advierto que hay algunas marcas de nata que yo he tenido la experiencia de que no llegas a tenerla nunca montada y siempre está semi-montada y a continuación está cortada. Con lo cual, bueno, si veis que os pasa siempre, mejor pasar a otra marca. Y recordad que para que la nata monte bien, lo mejor es que el bol de la batidora esté muy frío y que además batáis muy rápido y que la nata esté muy fría también y con eso nos va a quedar perfecta. Otra pregunta, ¿cuál es la mejor receta de donuts de las tantas que tienes? Bueno, es verdad que tengo varias publicadas porque he hecho en el blog, he hecho en el programa en Cupcake Maniacs, creo que hice, también lo he hecho en YouTube. Bueno, pues yo suelo decir, la más reciente siempre es la mejor. ¿Por qué? Porque evidentemente a medida que han ido pasando los años, yo empecé hace 10 años a hacer repostería, he ido evolucionando y he ido mejorando todas las recetas. Entonces para mí la mejor que hago es la que os publiqué hace muy poquito aquí en el canal, son espectaculares, es la receta que más jugosos quedan, es la receta que más ricos están y que bueno, que la tenéis que hacer, que si no la habéis hecho ya, pues que la hagáis, que están muy ricos. ¿Por qué la masa al estirarla se encoge? Bueno, pues esto es cuestión del gluten. Mirad, nosotros cuando amasamos una masa, por ejemplo, esto pasa mucho con la masa de los rollos de canela o con la masa de pizza, nosotros amasamos y estamos generando gluten a medida que amasamos. Entonces el gluten lo que hace es como dar una cohesión, una elasticidad a la masa que va a hacer que luego cuando nosotros estiremos la pizza, se encoja y otra vez la estiramos y se encoge. Entonces en esos casos, igual que con los rollos de canela, simplemente tenemos que estirar un poco y dejar un poco que repose,
¿vale? Dejamos que se relaje un poco el gluten, le dejamos por favor que no esté tan estresado y ya podemos estirar con calma y de verdad que luego se puede estirar, pero que es algo totalmente normal, ¿vale? Pasa mucho también cuando usamos harinas de fuerza o de gran fuerza, que como generan tantísima cantidad de gluten, pues luego vuelven a coger todo, pero de verdad que si lo dejáis reposar, lo podéis estirar sin problema. Siguiente pregunta. Monto las claras, pero los bizcochos me siguen saliendo bajitos. Bueno, esto normalmente es que es algo muy curioso que vengo detectando. Muchas veces lo que os está pasando realmente es que estáis usando un molde de otro tamaño. Es decir, hacéis la receta perfecta y yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo, he usado en la receta que os propongo un molde de 18 o de 15. Pero en casa tenéis a lo mejor un molde de 20 centímetros o de 25 de diámetro. Cogéis la masa, que mi molde de 15 era así, la metéis en un molde que es mucho más grande y la masa, por mucho que hayáis montado las claras, por mucho que hayáis echado la levadura química que era por todo, el bizcocho sale así. Pero no es que esté mal, es simplemente que la masa abarca un espacio más grande, con lo cual siempre fijaros muy bien en que estéis usando el molde del tamaño que se os pide y si no, pues a lo mejor tenéis que doblar todos los ingredientes o a lo mejor es mejor que busquéis una receta adaptada al tamaño de molde que tengáis. Pasa muchísimo también con los cheesecakes, yo uso unos moldes de 18 y los cheesecakes me quedan así, pero la misma receta en un molde de 25 os va a quedar así, ¿vale? Así que eso es muy importante. Y por supuesto, también siempre lo que os digo, ojo, cuidado con temas de añadir más levadura para que no suba más. La levadura química, si añadís de más, se os va a hundir los bizcochos, ¿vale? En lugar de subir más, se van a hundir, ¿vale? Siempre respetemos las cantidades de impulsor y respetemos los pasos de la receta para que nos queden perfectas. ¿Cómo calcular el tiempo de horneado de un bizcocho si hacemos la mitad de la receta? Bueno, aparte de tener en cuenta la cantidad de bizcocho, tenéis que tener en cuenta también el tamaño del molde. Claro, porque si yo hago la mitad de la receta, pero luego uso un molde más pequeño y más profundo, pues a lo mejor al final va a tardar parecido. Con lo cual siempre mi recomendación es que cuando hacemos una receta por primera vez y hemos cambiado bien las cantidades o bien hemos cambiado el molde, es que estemos muy pendientes y cuando más o menos lleva la mitad del tiempo que teníamos calculado que iba a tardar, pues pinchemos con un palillo y nos va a dar mucha información. Si vemos que está todavía muy líquido, pues todavía falta. Si se nos quedan algunas migas pegadas es que está cerca y si sale limpio ya está. Así que el palillo es el truco perfecto para poder calcular y ajustar al molde que uséis y a la receta si es que la habéis modificado. Bueno, otra duda que me plantean, dice, sé que lo explicaste, pero el tema de las medidas de las cucharas, vale, pues os lo repito como siempre, cucharita, siempre cuando decimos cucharita o cucharadita va a ser la de 5 mililitros y cucharada va a ser la de 15 mililitros. La cucharadita es la que equivale al teaspoon americano o inglés y la cucharada es la que equivale al tablespoon americano o inglés. Y normalmente en los sets de cucharaditas que encontráis, pues tenéis la más grande, que es el tablespoon o la de 15 mililitros, cucharada, y luego tendréis una un poco más pequeña que pondrá 5 mililitros o TSP, que esa es la cucharadita. Y luego pues tenéis siempre intermedias, pues media cucharada, media cucharadita, pero vamos, con que sepáis las dos básicas, lo demás es pan comido. Y la última por hoy, me dice, los cupcakes bizcochos se desinflan al enfriar aunque sigan en el horno. Bueno, de esta pregunta, más que preocuparme que se desinflen, me preocupa lo de que sigan en el horno. ¡Ojo! Cuando hacemos una receta de bizcocho o de cupcakes o de galletas, cuando termina el tiempo de horneado, hay que sacar las cosas del horno. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor por lo que le está pasando que se desinflan es que se están encogiendo porque nos estamos pasando de tiempo de horneado. Está perdiendo todo el líquido, eso está más seco que la mojama. Así que muy importante, por favor, cuando termina el tiempo de horneado, salvo que sea un merengue o un cheesecake, que los vamos a dejar enfriar dentro del horno, todo lo demás para afuera, que si no se nos va a quedar muy seco. Así que bueno, espero con todo esto haberos ayudado y que si se os deshincha algún bizcocho dentro del horno, lo que os decía, ojo con añadir levadura química de más o bicarbonato de más, que eso nos juega muy malas pasadas. Nos vemos por aquí la semana que viene.